tardes, licenciada. Soy el estudiante David Ramamani y hoy le hablaré sobre las células procariota y eucariota. Bueno, todos los seres vivos están formados por una célula o varias células. Esas ayudan a generar energía, también ayudan en el crecimiento y la reproducción. Todas las células tienen una estructura compleja y dinámica, que están recubiertas por una membrana en el cual se ocupa del transporte de sustancias químicas dentro y fuera de él. También todos los seres vivos están formados por una célula procariota o eucariota. Los organismos en su mayoría son procariotas, que significa que no tienen núcleo. Y luego tenemos lo que son los organismos con células eucariotas, que significa que tienen núcleo en el cual se mantiene la información genética. Bueno, ahora hablaré un poco sobre las células procariotas. Las células procariotas se encuentran se encuentran en toda la biosfera. Significa que está en la tierra, en el agua, en el aire, en todo. No presentan una estructura compleja, son células pequeñas. Y también se dividen en dos, que son las bacterias y las arqueas. Las bacterias cada una tiene su función. Hablaremos un poco de las bacterias. Las bacterias, una de sus funciones principales son la descomposición, que significa que liberan nutrientes de organismos muertos para que organismos vivos lo usen. También puede ayudar en la elaboración de alimentos, ya sea el yogurt, el queso, entre otros, y también en la elaboración de antibióticos, vacunas y medicinas. Pero en algunos casos las bacterias igual llegaron a crear enfermedades, por ejemplo la tuberculosis o el tétanos y entre otras enfermedades. Luego tenemos los que son las arqueas. Las arqueas son células que pueden llegar a vivir en ambientes extremos y ayudan en la eliminación de contaminantes de sustancias tóxicas. Bueno, luego tenemos lo que es la célula eucariota. La célula eucariota se divide en dos, que son las células vegetal y animal. Las células vegetales se encuentran más en las plantas, lo cual les ayuda a realizar la fotosíntesis. Luego tenemos lo que es la célula animal. Esta célula ayuda mayormente a organismos más complejos, como por ejemplo nosotros. Nos ayuda en el funcionamiento de los músculos, del sistema nervioso, también ayuda en nuestro sistema inmunológico, ¿no? Ambas células son muy importantes para los seres humanos. Y bueno, cabe recalcar que con estudios, las estructuras más comunes que se pueden encontrar de las células procariotas son los bacilos, los cocos y los espirilos. Bueno, ahora hablaré sobre los componentes de cada célula. La célula procariota, uno de sus componentes es el flagelo. El flagelo se encarga de impulsar a la célula para que tenga su movimiento, para que se pueda mover. Luego tenemos lo que es el nucleoide. En el nucleoide es donde se guarda la información genética. Luego tenemos lo que es los ribosomas, que se encarga de la síntesis de las proteínas. Luego tenemos el citoplasma. El citoplasma se encarga de contener a todos los orgánulos celulares y también contribuye en su movimiento. Luego tenemos lo que es la membrana plasmática. La membrana plasmática se encarga de la entrada y salida de sustancias, ya sea entrada de nutrientes y salidas de sustancias tóxicas que no ayudan a la célula. Luego tenemos lo que es la pared celular. La pared celular se encarga de darle forma a la célula y se encarga también, es como una capa de protección adicional. Luego tenemos lo que es la cápsula, que no todas las células procariotas la tienen. Esta se encarga de mantener la humedad en la célula y ayuda a adherirse a la superficie y a los nutrientes. Luego tenemos lo que es el pili. Este se encarga de la transmisión de información genética entre las células. Luego tenemos los componentes de la célula eucariota. Como primer componente sería el núcleo. En este es donde se guarda el ADN y donde hay cromosomas. Luego tenemos el nucleolo.
En el nucleolo se forman ribosomas que se encargan de transformar el ADN en proteínas. Luego tenemos lo que es el aparato de Golgi. En el aparato de Golgi se encarga del empaquetamiento y la secreción de productos celulares. Luego tenemos lo que es el retículo endoplasmático liso y el rugoso. El liso se encarga de la síntesis de los lípidos y de la biotransformación, y el rugoso se encarga de la síntesis de las proteínas. Luego tenemos lo que es el peroxisoma, que se encarga de la generación y degradación de los peróxidos en la célula. Luego de los centriolos, que son la forma esquelética de la célula. Luego tenemos lo que son las mitocondrias. Las mitocondrias se encargan de producir energía y activar los procesos bioquímicos en la célula. Luego tenemos la vacuola, que controla los desechos en la célula, los mantiene en equilibrio. Por ejemplo, un desecho sería el agua. No debe haber en gran cantidad, tampoco en poca cantidad, así que ella se encarga de mantenerlo en equilibrio. Luego tenemos lo que son los lisosomas, que se encarga de la digestión intracelular y extracelular de la célula. Y luego tenemos lo que es la membrana plasmática. Esta se encarga de proteger a la célula y de la entrada y salida de sustancias químicas, ya sean nutrientes, y desechar sustancias tóxicas que no le llegan a servir. Eso sería las células procariotas y eucariotas. Gracias.